Hola bicheros. Hace un año ya, la verdad es que el tiempo pasa volando, me propusieron un tema que me parece muy interesante, pero que la verdad es que cayó en el olvido y no me había acordado de hacerlo gracias a Facebook. Pues lo he recordado y he decidido que era un buen momento para sacar este tema. Hoy voy a hablaros de cómo adaptar un animal de captura a la cautividad, a la vida en terrario. O sea, en realidad lo que voy a hablar es muy genérico, o sea, daría igual el tipo de animal que sea, pero bueno, como el canal es sobre todo de reptiles y anfibios, pues va a ser un poco pensado a terrarios, a reptiles y anfibios, pero se puede generalizar con cualquier otro tipo de animal. Mi recomendación es siempre adquirir animales nacidos en cautividad, o sea, un animal de captura, o sea, aparte del tema ético o no ético, es que un animal de cautividad nos va a dar mucho menos problemas que un animal de captura. Entonces, sencillamente por eso, vale la pena coger un animal nacido en cautividad por puro egoísmo. Pero hay que reconocer que si vamos a cualquier tienda de animales, sobre todo en tiendas pequeñitas, tiendas de barrio y demás, es muy fácil encontrar reptiles que son de captura, de granja o de rancho. Entonces son animales que no están acostumbrados a la vida del terrario y hay que tener una serie de precauciones o hay que hacer una serie de cosas para aumentar las posibilidades de que consigamos que estos animales se adapten bien a la vida en cautividad y vivan con nosotros muchos años. Y con un poquito de suerte y si hacemos bien las cosas, pues que lleguemos a reproducirlos. Así que sin más, empezamos. La mayoría de los puntos que vamos a seguir en realidad se deberían hacer también con cualquier animal, sea nacido en cautividad o en libertad, da lo mismo. Pero cuando es un animal de captura, pues todavía con mucha más razón debemos hacerlo porque los riesgos son mayores y son animales que no están tan adaptados todavía a la vida en un terrario o en una instalación en cautividad. En primer lugar, lo que tenemos que entender es qué significa cuando nos dicen que es un animal de captura, o que es un animal de rancho, o que es un animal de granja. En primer lugar, los animales de captura, los wild caught. Se utilizan muchas, esto es un pequeño inciso, se utilizan muchas abreviaciones, muchas letras y demás que a la gente se les hace un lío la cabeza y no entienden muy bien por qué va todo esto. Por aquí arriba os pondré un enlace a un vídeo que subí ya hace tiempo en lo que explico qué significan cada una de estas letras y que cualquier aficionado a los bichos debe tener claro para poder entender de qué se le está hablando cuando se le ofrece un animal o cuando simplemente se está hablando de un animal. Pues bueno, empezamos con los tipos de animales de dónde vienen. Animales de captura. Los animales de captura son animales que viven en libertad, viven salvajes, llega un recolector, que son gente que lo que hace es ir recolectando animales, va capturando animales. Entonces, por ejemplo, supongamos que tocáis. Cogen un tokai, lo meten en un saco, siguen buscando, cogen otro tokai, lo meten en el mismo saco, y así hasta que tienen bastantes tokais, terminan la jornada del día, llegan a casa y en un cubo grande, en una jaula, en un lo que sea, allí lo mete todo dentro y los van almacenando. Cuando ya tienen un número de animales relativamente grande, cogen todos esos animales y se los llevan para vender a un exportador. Aquí además tenemos que diferenciar los animales que se cogen fácilmente con la mano, pues simplemente así, o animales que se cogen de formas un poquito más bruscas. Por ejemplo, en varanos se cogían muchos, creo que ya no se hace tanto, pero antes era relativamente fácil encontrar varanos que tenían anzuelos, porque lo que se hacía era echarles un sedal y comida, cogían y todos los pescaban. Con lo cual venían con heridas, venían con anzuelos dentro, cuando llegaban ya a Europa o a Estados Unidos, y eran animales que obviamente pues, tenían más problemas para salir adelante. O también se les ponen lazos que también pueden venir con lesiones por culpa de estas formas de capturarlos. Entonces lo que os digo, va metiendo los animales en distintas cajas o distintos recipientes, jaulas similares, sin preocuparse mucho o nada por sus cuidados. O sea, no se preocupan ni en darles de comer, ni en darles de beber, simplemente han aprendido una serie de técnicas para conseguir que sobrevivan más tiempo y eso es lo único que hacen. Por ejemplo, a las serpientes del género Goniosoma, no sé si sigue haciéndose así o no, pero antes lo que hacían era las metían en cubetas con agua porque son animales que se deshidratan rápido, entonces, pues, ¿cómo evito que se deshidraten? Pues estando a remojo. Cuando ya tienen bastantes animales, lo que os digo, se lo llevan al exportador, el exportador se los compra, pagándoles pues, lo que tenga que pagarles, y ese exportador ya sabe que esos animales tienen un valor, más o menos según la especie, y los mantiene y los cuida mejor. Porque va a depender esa inversión que ha hecho, ese pago que ha hecho, pues va a depender de eso el que luego los pueda vender a un precio u otro o que se le mueran y no los pueda vender.
Pero esto de que los cuida un poco mejor es, por ejemplo, pueden tener para serpientes un agujero, un foso, de donde no pueden salir las serpientes, y va metiendo las serpientes allí y va metiendo ranas también allí para que se las coman las serpientes. No miran si la serpiente come o no come. O sea, ellos meten comida y meten bichos. Y que se apañen. Los que se mueren, pues lo retiran, y los que no se mueren, pues nada. Esto ocurre con los animales que son muy baratos, que son comunes. Pues eso, el ejemplo del tocay. Cuando ya es un animal más caro, ya es diferente. Cuando es un animal más caro, pues ya lo mantienen de forma individual o en sitios más pequeños, se preocupan de que coma, porque por un tema de pura rentabilidad. O sea, si es un animal caro y se le muere, pues van a perder dinero. Si es un animal barato y tienen que trabajar mucho para sacarlo adelante, van a perder dinero. Entonces es una empresa y funcionan así, es que no tienen más explicación. No voy a ponerme ahora en si es bueno, malo o lo contrario. Hay que entender que son negocios, pues como el que tiene una granja de gallinas en España o en Europa, y están todas hacinadas y apretadas porque lo más rentable es criarlas así, y cuando vamos nosotros al supermercado queremos que los huevos sean baratos o que la pechuga de pollo sea barata. Pues bueno, pues es lo que hay. El mercado manda y al final pues se mantienen como se lo demanda el mercado. Si la gente en Europa pagáramos 3.000 euros por un tocay, pues seguro que los tocay tendrían muchísimo mejor estado que como vienen, o directamente se criaría muchísimo más en cautividad. Como os digo, los animales se mantienen bastante hacinados, sobre todo las especies baratas. O sea, se van metiendo ahí animales, no se van haciendo desinfecciones cada vez, sino que simplemente se van acumulando animales. Entonces, si tú metes muchos animales dentro, sumas estrés y los juntas todos allí, pues ahí lo que estás haciendo es un caldo de cultivo para que aparezcan enfermedades, parásitos y que se los transmitan unos a otros. No van a morirse inmediatamente, pero corremos un alto riesgo de que tengan alguna de estas enfermedades. El animal que esté de forma individual, pues es más difícil que tenga alguna de estas enfermedades, aunque también las tendrá, por supuesto, porque simplemente vivía salvaje en el campo, y en el campo, en la selva o en la sabana o en el desierto, en libertad, los animales se enfrentan a enfermedades y a parásitos, y normalmente pues tienen algunos. Con el estrés, estas enfermedades, estos parásitos, como sus defensas bajan, pues suben. Luego están los animales de rancho. Estos son animales que, para que me entendáis, sería parecido a una finca cinegética. Yo tengo una zona grande, vallada, o no vallada, simplemente este es el terreno donde tengo mi finca cinegética, mi finca de caza para cazar perdices, ciervos o jabalíes o conejos. O en este caso, que estamos hablando de animales para compañía, pues por ejemplo, una zona que esté acotada para pitones regius o varanos de la sabana, aunque ahora los tengamos prohibidos en España, pero son de las especies que venían más de rancho de África. En esa zona grande acotada viven los animales, y lo que se hace es fomentar el que esos animales estén ahí, favoreciendo que tengan comida, favoreciendo que tengan lugares de puesta y eliminando depredadores. Algo parecido a lo que se hace en una finca cinegética. En una finca cinegética se les pone de comer a los jabalíes, se les pone de comer a los ciervos, se pueden añadir incluso individuos para que sean reproductores, es decir, en los ranchos pues se puede ir a la finca de al lado, capturar las pitones y meterlas dentro del rancho para favorecer que vayan habiendo más cantidad de animales allí. No le van a echar ratones, pero sí pueden echar comida a los ratones para que los ratones coman, se reproduzcan y entonces las serpientes puedan comer más. Esto es un ejemplo simplemente. O sea, tampoco lo toméis al pie de la letra porque no es así y realmente no sé muy bien cómo funcionan los ranchos para regius. Pero es eso, es una zona acotada donde se favorece la reproducción, se favorece que estén los animales allí y se van recolectando. Los animales ya no se recolectan allí por una persona externa, ya es el mismo propietario de la finca, que es el exportador, pues el que se dedica a recolectar estos animales. No él personalmente, o sí, sino los empleados, la empresa, la que se dedica a recoger esos animales. Por lo tanto, ya van con cuidado, ya procuran que los animales no sufran, porque si haces que los animales estén con lesiones, los reproductores, los adultos, pues ya no vas a poder criar el año que viene con esos. Y ya se van a ir seleccionando animales. Los animales que vienen de captura normalmente se venden casi todo adultos o subadultos, o por lo menos animales con un tamaño ya relativamente grande para que sean fácilmente localizables y capturables. En el caso de los ranchos ya se buscan animales más jóvenes, porque ya directamente sabes, por ejemplo, que las pitones regius nacen en junio. Pues entonces lo que hacen es en junio ir a recolectar todas las crías que pueden, dejando unas cuantas que saben que tienen que mantener para que haya de reposición. Y también se capturan algunas adultas porque se van renovando sangres. Pero mantienes siempre un porcentaje grande de adultos para que se vayan reproduciendo. Si quitas los adultos, se te acaba el negocio. Muchos de estos animales, como vienen de zonas acotadas, se venden como animales de granja, porque son animales que no son de cautividad, pero tienen una cría relativamente controlada. Entonces, a nivel legal, para CITES, son animales que no es como cogidos del campo, están cogidos
de un terreno donde se favorece el que se estén reproduciendo. Es como si yo lo que hago es una jaula de 7 hectáreas y en esa jaula de 7 hectáreas pues yo crío X bichos. Son animales míos de mi propiedad que están criando. Pues aquí es un poco lo mismo, no están capturando los del campo y por tanto a nivel legal serían animales nacidos en cautividad o semi-cautividad, por así decirlo. Luego están los animales de granja. Dentro de las granjas podemos ver 3 tipos distintos también de granjas. Por una parte tenemos granjas de especies que se reproducen muy bien, que puedes tener en unas cantidades relativamente altas, en una densidad de población relativamente alta y que su alimentación es sencilla. Por ejemplo, las iguanas, las tortugas acuáticas, tortugas de tierra también, o los cocodrilos. Muchas de esas especies incluso se crían para piel y carne y además se aprovechan parte de estas crías para animal de compañía, como pueden ser las iguanas o los cocodrilos. Pensamos que las iguanas se crían principalmente para compañía y en realidad es un pequeño porcentaje las que se venden para animal de compañía y casi todas se crían para carne y piel. Pues bueno, con esto lo que tenemos que son animales que se crían fácilmente. Las iguanas pues tienes que echarle sus verduras, van todas ahí en pelotón a comer y lo único que hacen es ir recolectando los huevos porque en general no tienen sitios para poner huevos salvo unos sitios concretos. Entonces 1, 2, 3 veces al día, depende de la especie, la granja y demás, se recolectan los huevos y se llevan a grandes incubadoras más o menos tecnológicas. O sea, por ejemplo, las tortugas de Florida, las granjas que siguen existiendo y ahora estarán pues, con Gractemis y otras especies de forma igual, tienen incubadoras con el control de temperatura perfecto para poder saber el sexo que quieres criar o incluso lo que hacen es hibernar huevos, o sea, meterlos en nevera los huevos para que así poder sacar crías a lo largo de todo el año y poder ofrecer tortuguitas pequeñas durante todo el año a todo el mundo. En Indonesia, por ejemplo, o en Asia, que hay bastantes granjas de tortugas acuáticas, son tortugas muchas veces de la misma zona o tortugas que el clima es adecuado y ahí lo que hacen como incubadora es una gran habitación para protegerla de depredadores y simplemente van poniendo los huevos en bandejas, las tortugas nacen, se tiran de las bandejas y caen en grandes zonas con agua de donde luego son recogidas directamente. Ahí se utiliza mucho menos tecnología, simplemente pues eso, se las dejan hacer y lo que controlas es que no haya depredadores ni que otra tortuga escabe y rompa los huevos de la anterior. Los cocodrilos pues también se incuban normalmente en incubadoras profesionales. Luego tenemos ya granjas de especies bastante más caras, que son más delicadas, más complicadas de manejar y que lo que han hecho es simplemente hacer jaulones que en medio de la selva, por así decirlo, la selva o de la zona donde estén, pero generalmente son especies tropicales. Es muy típico en varanos del grupo Prasinus, algunos camaleones y algunas otras especies que lo que se hacen son grandes jaulones donde se meten un macho y 1, 2, 3 hembras, depende de la especie, y se van haciendo jaulones así en batería, pero jaulones grandes, con una gran habitación, con árboles o con grandes arbustos, donde viven tranquilamente, con exceso de comida, donde pueden controlar relativamente fácil de forma individual a cada uno de los animales y donde se recolectan los huevos y se incuban de forma seria, se controlan bien la incubación, pues son animales con un precio muy elevado. En el caso de la primera granja que decíamos, los animales que se venden normalmente son crías recién nacidas, porque además es lo que demanda el mercado, y suelen ser especies relativamente económicas. En este segundo tipo de animales se venden animales crías pequeñitas, pero también de un tamaño un poquito más grande, sencillamente porque desde que nacen hasta que se consiguen los permisos de exportación, la documentación en que sea correcta y todo, se tarda más tiempo y por tanto pues pasan a lo mejor 4, 5, 6, 8 meses y en ese tiempo pues el animal ha crecido. A estas crías además se las suele mantener o bien de forma individual o con sus hermanos de camada, controlando que vayan bien todos, por lo que decimos, porque son animales con un precio elevado y entonces compensa el hacerlo así. O sea, no es lo mismo un animal que el exportador va a vender por menos de €1 que un animal que el exportador va a vender pues a lo mejor por cerca de 800 o 1000 euros. Claro, no tiene nada que ver, o sea, te interesa mucho más cuidar al animal que es bastante más caro. Y por último tenemos ya granjas tipo las que podrían tener pues, los grandes criadores de serpientes o de gecos o pogonas, que ya suelen ser en terrarios o la mayoría de los casos, sobre todo en serpientes y gecos, en racks, que todos hemos visto vídeos en internet de grandes granjas, son naves con cientos o miles de cajones con serpientes en cada cajón y demás. En estos casos son animales ya que tratamos como si fueran animales nacidos de cautividad, porque es que lo son, como si fueran nacidos en un terrario por un aficionado,
y generalmente son animales de fases, suelen ser colores fuera de lo común, fuera del color natural de la especie. Y ya a la hora de tratarlos en su mantenimiento y demás, pues es como si fuera un animal nacido en cautividad en un terrario, porque en realidad da igual que sea un terrario de una granja o un terrario de un rack o un terrario de un aficionado. O sea, de hecho, es posible que incluso estén más sanitariamente, incluso mejor. Y en cuanto a adaptación a vivir en un terrario, pues la tienen toda porque han nacido han nacido en la incubadora, pero desde que son crías se han mantenido en terrario y alimentándose con las condiciones de terrario y generalmente ya en Estados Unidos o en Europa, con lo cual, aunque sean especies del hemisferio sur, están adaptados al ritmo del hemisferio norte. Las especies, los animales que han nacido en este tipo de granjas ya más industriales y ya normalmente en el hemisferio norte, son animales con un precio muy variado. O sea, pueden ser desde animales muy económicos a animales con precios que pueden resultar hasta obscenos de, pues eso, si es la fase rarísima que ha sacado ahora no sé qué criador, pues tienen precios que dices, es que no tiene sentido, pero bueno, ahí están, hay mercado y es ético. Tampoco me voy a decir, me va a parecer mal. Al animal le da igual que paguen 5 euros o 50.000. Lo importante es que lo cuide bien. ¿Por qué es importante conocer todo esto que os he contado? Pues a ver, para empezar, porque un animal que ha vivido en libertad hasta su edad adulta, que lleva años viviendo en libertad, que es capturado, que es mantenido durante 3, 4 días, una semana, 10 días, en un estado deplorable de almacenaje por el recolector, luego ha ido al exportador, que los ha mantenido en un sitio un poco mejor, pero tampoco bien, donde ha habido animales enfermos, que se han muerto, que tenían allí parásitos y demás, alimentados mejor o peor, y habrá comido el que ha comido. Estos animales, obviamente, tienen muchas más dificultades para adaptarse a la vida en cautividad, a la vida en un terrario, que un animal que incluso siendo también de libertad capturado, pero que es un animal valioso, se ha mantenido desde el principio en unas condiciones óptimas y se ha mantenido y mimado durante todo el tiempo, se le ha estado vigilando. Esto por una parte, pero claro, estos animales, pese a eso, pese a incluso que estuviera animado, van a adaptarse peor a la cautividad que un animal nacido en un rancho, que se ha capturado de cría, que por lo tanto ha tenido poquito tiempo para estar en libertad y que pronto ha estado en el terrario, aunque también estén hacinados y demás, pero ha estado menos tiempo en libertad, con lo cual ha tenido menos tiempo de contraer enfermedades. Y este también se adaptará peor, a su vez, que la tortuga o la iguana que ha nacido en una incubadora industrial o en una incubadora más artesanal, pero que se ha incubado, ha nacido y con pocos días de vida se ha vendido. Es decir, que la mayor parte de su vida ha vivido en un terrario, en un acuario, en unas condiciones de cautividad bastante más controladas. Por eso es importante el diferenciar un tipo de animal de otro. Y luego hay que tener en cuenta la diferencia de granja y rancho. La mayoría de animales de rancho se venden como animales de granja, porque moralmente la gente está mucho más dispuesta a comprar un animal que está nacido en una granja que un animal que es de captura, que sería el de rancho. Y además no es que el de la tienda te esté intentando engañar, es que al de la tienda se lo han dicho que el de granja. Y no solamente te dicen que es de granja, es que como es un animal de granja, ya te dicen que él nació en cautividad. Y la gente cuando piensa en nacido en cautividad, piensa en nacido en un terrario. Y no tiene absolutamente nada que ver. Pues bueno, después de esta introducción, que va a ser más larga que todo el vídeo, tenemos ya a nuestro animal. Hemos decidido comprar nuestro animal, o nos han regalado un animal, o nos ha llegado a nuestras manos un animal. Me da igual un poquito la causa y por qué haya llegado a nuestras manos, pero la cuestión es que tenemos un animal nacido en libertad, un animal de captura, o de rancho, o de granja. En realidad todo esto que os voy a contar deberíamos hacerlo también con un animal nacido en cautividad. Pero obviamente los riesgos de un animal de granja o de un animal de captura son mucho mayores que un animal que ha nacido en un terrario de un amigo que tenía solamente una pareja de serpientes, ha nacido en su incubadora y nos ha regalado una cría. No tiene nada que ver porque, pues eso, porque es obvio, porque no, para empezar no ha tenido que hacer un viaje desde Asia o desde África o desde Estados Unidos hasta nosotros, salvo que hayamos comprado un animal muy especial, que aunque sea un animal nacido en cautividad, venga desde Estados Unidos porque el criador sea el criador X y que hayamos querido que nos lo traigan. Pero aún así también va a ser un viaje más controlado, más corto y como norma en unas instalaciones más adecuadas porque son animales muy valiosos, si no, no compensa. Para traerte una butata de 15 euros, pues la compras en Europa porque no vas a traerla de Estados Unidos. Si te traes de Estados Unidos algo, vas a traer un animal que sea valioso, que sea especial. Pues bueno, tenemos nuestro animal. Lo primero que hay que hacer es explorarlo.
Tenemos que mirarlo, tenemos que comprobar que no tengan heridas, que no tengan parásitos externos, que la boca por dentro esté bien, que lo veamos que está gordito, que no está deshidratado, que no tiene retenciones de mudas, que no le faltan uñas. Tenemos que mirar cómo está y si tiene algún problema, pues habrá que atajarlo. O sea, si es un animal que tiene una estomatitis, pues ya sabemos que tiene una estomatitis y lo que nos va a necesitar es un veterinario. Ya. Lo ideal sería que esta exploración la hiciera un veterinario especialista en exóticos, pero a veces, o por no decir casi siempre, o casi nunca, se hace esto. La mayoría de la gente, bastante, si se pone a mirar el bien al animal, que lo normal es que lo coja, lo metan en el terrario y se olviden. Pero bueno, lo ideal es ponerlo en la mano, dedicarle unos minutos a ver cómo está el animal y demás. Si podemos permitírnoslo o si tenemos un veterinario adecuado cerca, pues llevarlo al veterinario. Y lo de podemos permitírnoslo, lo digo por decirlo, pero lo que hay que hacer es llevarlo a un veterinario de exóticos que nos lo valore. Si tenemos mucha experiencia, pues a lo mejor no te hace falta, pero lo suyo sería hacerlo. Luego, problemas más comunes que tenemos en los animales de captura, parásitos. Parásitos hay muchos tipos de parásitos y tenemos que intentar localizarlos y si los tenemos, pues tenemos que tratarlos. Muchos importadores, ya no estoy hablando del exportador, muchos importadores trabajan bien y lo que hacen es desparasitar a los animales cuando les llegan. Los mantienen unos días, hacen una pequeña cuarentena y demás. Pero el mejor importador sigue teniendo los animales hacinados. Es muy raro que puedan mantener cada tokai en un terrario de forma individual. Se sigue manteniendo hacinados. Y es muy difícil que con una sola desparasitación consigas dejar limpio un animal. Entonces lo normal es que tengan parásitos. No que vengan hasta arriba si ha pasado por un importador en condiciones, pero que tenga algún parásito sería normal. Entonces lo que deberíamos hacer sería análisis coprológicos. Los análisis coprológicos son los análisis de las heces. Para hacer un coprológico hay que llevar al veterinario la parte negra de las cacas. Si me acuerdo, os pongo por aquí también el enlace del vídeo de qué es la parte blanca de las cacas. La parte blanca no nos interesa para esto. Solamente la parte negra es la que nos interesa. En un análisis coprológico vamos a ver huevos de nematodos y también de protozoos como cocidios. Y no solamente vamos a ver parásitos intestinales y ya está, no. Vamos a ver también parásitos pulmonares, porque el ciclo de muchos parásitos respiratorios pasa luego por digestivo. El animal tiene como mocos, se traga esos mocos, en esos mocos están los huevos, se traga esos mocos, van por el digestivo y junto con las heces se expulsan esos huevos al medio. Entonces vamos a poder localizar tanto parásitos intestinales como pulmonares. Luego están los parásitos cutáneos. Ácaros, garrapatas, sería lo más normal. Las garrapatas en realidad son ácaros también, pero bueno, como normalmente los diferenciamos, pues ahí están. Y en otras especies, porque en reptiles no, pero en otras especies pues podemos encontrar piojos también. Y luego, por último, tenemos parásitos sanguíneos. Hacer un análisis sanguíneo hay en especies que nos va a resultar muy difícil simplemente por tamaño. Y luego el costo también se nos va a elevar. Pero en un animal debería ser en todos. Pero tengo los pies en el suelo y hay que entenderlo. Pero en un animal valioso, en un animal, pues no sé, estoy pensando en un Varanus prasinus o en cualquier animal que valga una pasta, en este tipo de animales sí o sí deberíamos llevarlo al veterinario y deberían hacernos un chequeo completo. Heces, piel y analítica de sangre para comprobar cómo está. Si vemos un parásito sanguíneo, lo tendremos más complicado de sacarlo adelante, porque además hay parásitos sanguíneos que no tienen tratamiento o no tienen tratamiento efectivo, pero con una serie de cuidados y una serie de tratamientos podemos ayudar a que ese animal salga adelante y consiga controlar esa población de parásitos sanguíneos y pueda hacer una vida normal y que dentro del terrario, una vez adecuado y que esté acostumbrado, ya esté ahí. Es difícil que lo contagien a otros animales porque normalmente necesitan un vector tipo ácaro o mosquito. No se contagia por contacto directo. Pero claro, tienes que controlarlo. Si fuera un animal nacido en un terrario, es mucho más difícil que tenga este tipo de parásitos, por lo que os digo, porque como no está el mosquito, no está el ácaro, pues no transmite el parásito. Luego tenemos el problema de los virus. Los virus son los grandes olvidados en la veterinaria de reptiles, bueno, más que la veterinaria de reptiles, entre los aficionados a los reptiles y anfibios. Pero ahí están. De hecho, los virus en anfibios nos están haciendo mucho daño, y los herpesvirus en tortugas también, y cada vez estamos viendo más problemas de virus en serpientes, por ejemplo la enfermedad de los cuerpos de inclusión. Entonces, un animal salvaje no es el más propio para que tenga estos virus, porque normalmente vienen
asociados a que en una colección aparecen, pero debido al hacinamiento que tienen y demás, es posible que lo tengan. Entonces, pues también deberíamos, si pudiéramos, el hacerle pruebas de virus para reducir el riesgo de meterlo en nuestra casa, en nuestra colección. Una vez hecho todo esto, o no una vez hecho todo esto, o sea, lo ideal sería hacer todo esto lo primero, es decir, comprar animal, de ahí ir al veterinario y luego allá a casa. Los resultados de los virus, los resultados del análisis de heces, del análisis de sangre, no lo vamos a tener en el momento, o sea, ya tenemos que alojar al animal. Tenemos que alojarlo en un terrario. El terrario tiene que estar perfectamente amueblado y diseñado y colocado como si fuera a ser su terrario definitivo. Pero a la vez tiene que ser un terrario fácil de limpiar y que podamos desechar. Es muy típico, sobre todo en los libros antiguos, pensar que un terrario de este tipo va a ser un terrario con papel de periódico, una cubeta de agua y un sitio donde esconderse. Desde el punto de vista veterinario puede parecer muy lógico y muy coherente. Así cambias el papel todos los días, lo mantienes todo muy limpio y demás. Problema, ese animal que está acostumbrado a vivir en la selva, a poder hacer un agujero y enterrarse, a poder vivir escondido entre las plantas, resulta que pones sobre un papel de periódico. No tiene ningún sitio donde esconderse, no tiene un sitio donde él esté acostumbrado cómodo para poder andar, se resbala, está expuesto a todas las condiciones de estrés, de que le vean los depredadores, aunque no haya depredadores, él no lo sabe. Entonces ese terrario le va a estresar mucho más y nos va a dar problemas. A lo mejor a una gutata, bueno, a lo mejor no, a una gutata nacida en un terrario le va a dar exactamente lo mismo. A una tortuguita de tipo Florida o una Graptemis, cualquier tortuguita acuática, que la metas en una casilla nacida en cautividad, incluso en una granja, que la metas en una cubeta de agua limpia, con un sitio donde poder esconderse, también le va a venir bien. Pero a un tokai, por ejemplo, le va a dar bastante miedo. Le estar así, va a estar expuesto y lo va a pasar mal. Entonces necesitamos que tenga un terrario en condiciones, con sus tubos de corcho para esconderse. En el caso que sea un reptil, por ejemplo un tokai que va a estar siempre por arriba, nos va a dar un poco igual el sustrato. Pero un reptil que es el que normalmente excava, tendremos que ponerle con un sustrato donde pueda excavar. O sea, no podemos poner un Escincus escincus, un pez de arena, sobre papel de periódico, porque entonces ya el estrés es total para ellos. Ellos necesitan poder enterrarse. Entonces tenemos que hacer un terrario adecuado, pero de fácil limpieza. Y asumiendo que lo que tenemos dentro del terrario luego se va a tener que ir a la basura, que es seguro, o vamos a tener que poder desinfectarlo en condiciones. Entonces, pues bueno, es meter el animal ahí en el terrario y ahí es donde vamos a comprobar luego si come, no come, qué es lo que come, cómo se comporta. Al principio sería incluso recomendable que estuviera tapado los cristales y por supuesto nada de poner un terrario justo al ladito de la tele, porque es que ese animal que llevamos años queriendo tener y me hace muchísima ilusión, y aunque es un animal de captura que está súper estresado, lo meto ahí al ladito de la tele, quedándonos por la noche hasta la 1 de la mañana viendo la televisión y con el ruido de la tele. La gente no, lo suyo sería que estuviera en una habitación lo más tranquila posible, donde no le molestaran, e incluso los cristales, lo que os digo, tapados, para que él se sienta bastante más seguro y más cobijado. La alimentación, tenemos que intentar darle una alimentación variada, comprobar lo que come y lo que no come, y si hay especies que se adaptan mejor a la cautividad y especies que se adaptan peor. Hay especies que desde casi el primer día van a aceptarte comer de las manos. Pues si consigues que te acepten comer de las manos sería lo ideal, porque de esa forma tú dejas de ser una amenaza, eres el que trae la comida. Y además tú así puedes comprobar que come perfectamente, y en caso de que tengan más de un animal, pues puedes comprobar que comen cada uno de los animales la ración que tú esperas que coman. Cuando ya tenemos todo esto listo, pues vamos a depender de los resultados que nos diga el veterinario, el ver con qué tenemos que desparasitar a los animales. Si no encuentran absolutamente nada, pues no desparasitaremos. Los dejaremos tranquilos, los vigilaremos y ya está. ¿Que resulta que tiene un parásito intestinal, un parásito pulmonar, un parásito? Pues el veterinario nos dirá qué medicamento y qué dosis tenemos que emplear con ellos para desparasitarlos. ¿Que tenemos un parásito sanguíneo? Pues entonces tendremos bastante más problemas. Pero también el veterinario te dirá cómo actuar. Y ya lo mantendremos eso, en su terrario de cuarentena durante el tiempo que consideremos necesario hasta poder sacarlos. Ese tiempo va a depender, para empezar, de si tenemos enfermedades o no tenemos enfermedades. Para mí la cuarentena va a empezar cuando las analíticas salgan que están limpios. Si encontramos, por ejemplo, que tienen nematodos en las heces, pues cuando después de 1, 2, 3 o 8 semanas consigamos que sus heces estén limpias de parásitos, entonces empezaremos con nuestra cuarentena. Hasta ese momento era un animal enfermo. A partir de ahí empezamos con la cuarentena para esperar a ver si tenemos enfermedades o no tenemos enfermedades. Lo suyo es que sean cuarentenas muy largas. En reptiles, lo suyo es hacer una cuarentena mínimo de 2, 3, 4 meses, pero si fuera un año sería lo ideal.
La cuarentena, dependiendo de lo que hemos localizado, hay que tener más cuidado o menos cuidado. O sea, si es un animal que le hemos hecho todo tipo de pruebas, incluido virus, y nos ha salido negativo a todo, pues podríamos tenerlo, a lo mejor terminando de hacer la cuarentena o parte del final de la cuarentena en un terrario dentro de la habitación del resto de animales. Hemos hecho una pequeña cuarentena primero fuera, tenemos todos los resultados, hemos visto que está el animal bien, pero luego lo mantenemos todavía en medio cuarentena, en su terrario ya, pero a la hora de dar de comer es al último que damos de comer, a la hora de tocarlo es al último que tocamos, para intentar que en caso de que apareciera algún problema, que no hayamos utilizado la misma pinza para uno y para otros animales y podamos contagiar al resto de la colección. La cuarentena, eso, una vez hecha, una vez finalizada, ya pasamos a los animales a su terrario definitivo, donde ya se tendrá su vegetación normal, su plantación o su diseño de terrario como nosotros consideremos que tenga que ser adecuado para la especie. Y ya en ese momento es cuando empezamos con el tema de intentar reproducir a la especie, intentar crear unas líneas viables de animales nacidos en cautividad de esa especie que se ha capturado. Para mí, la única razón que tiene sentido de todavía traer animales de captura es para intentar establecer una población de animales en cautividad. Algo que tampoco es fácil porque se necesita un número bastante grande de animales y entonces no es sencillo. Pero bueno, si es un paso, si es un animal, una especie que nadie ha criado o que muy poquita gente ha criado, pues no está de más el cojo, crío, investigo cómo criarlo, consigo el éxito y publico en algún sitio para que a otras personas puedan aprovecharse de estos conocimientos que yo he adquirido. Y el día de mañana, cuando se prohíba esa especie que se traiga de captura, que es lo que se tiende a hacer, al que la gente tenga solamente animales nacidos en cautividad, pues ese día los animales que haya en cautividad pues se permitan el que se reproduzcan bien y ya no sea necesario capturarlos. O sencillamente, muchas ocasiones lo que ocurre es que animales que empiezan a criarse, pues siguiendo con el ejemplo del tokay se traen muchos de captura todavía, incluso ahora que son CITES, pero ya han empezado a aparecer variedades de color, mutaciones, fases. Entonces empiezan a revalorizarse y empieza la gente a tener un interés en la cría en cautividad porque esos animales no se pueden conseguir sino el de la cautividad, porque en libertad no están los de las mutaciones o es mucho más difícil conseguirlos porque sencillamente el número de ejemplares es pequeñito. Pues bueno, yo creo que sin más ya os he dado bastante la chapa hoy y ya vamos a dejarlo por ahora. Ya sabéis que me gusta que me dejéis vuestros comentarios, podéis seguirme en Facebook y en Instagram si no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avisen cuando suba un nuevo vídeo y por supuesto si no estáis suscritos, suscribiros. Y recordaros que además ahora también nos podéis seguir, y ahora sí digo, nos podéis seguir al otro lado de la escama con Javi Magnac de Reptilia y con David Okidoki en un maravilloso podcast que nos lo pasamos bomba grabándolo y esperamos que a vosotros también os encante. Un saludo, hasta pronto.